En el amanecer de aquel remoto verano, cuando el mundo aún intentaba comprender el alcance real de la nueva era atómica, un murmullo inquietante comenzó a recorrer los pasillos del poder en Washington. Muchos oficiales temían que la Fuerza Naval, orgullo histórico de los Estados Unidos, estuviera destinada a perder todo su sentido en un universo gobernado por la energía liberada en Hiroshima y Nagasaki. Y entonces, surgió una pregunta que atrapó la atención de miles de marineros y oficiales. ¿Podría una flota entera sobrevivir al impacto directo de un arma tan devastadora? La respuesta se buscaría en un rincón perdido del Pacífico, un nombre que aún hoy provoca fascinación y respeto entre quienes estudian la historia militar moderna. La historia comenzó cuando un bombardero B-29 despegó del atolón de Kwajalein, cargando un artefacto nuclear similar al célebre dispositivo de tipo hombre gordo. Su destino era el remoto atolón de Bikini, un lugar que pronto se transformaría en un símbolo del temor y de la ambición humana. En ese punto del mapa, lejos de cualquier ciudad y rodeado por un océano inmenso, se reunió una flota espectral con más de un centenar de buques de diferentes tamaños y procedencias, entre ellos unidades estadounidenses, japonesas y alemanas capturadas al final de la guerra. Todos permanecían inmóviles, silenciosos, como testigos que esperaban el juicio final. El estallido se produjo cuando la bomba, con una potencia equivalente a 23 kilotones, explotó sobre la formación de naves. La onda expansiva se extendió como un rugido interminable, y muchos buques quedaron destrozados o seriamente dañados. Sin embargo, entre la densa cortina de humo, sobresalió la silueta sorprendentemente intacta de un crucero alemán capturado, un veterano de múltiples batallas que se negaba a ceder ante el poder atómico. Su resistencia inesperada lo convertiría en protagonista involuntario de uno de los experimentos más controvertidos de la posguerra, y marcaría el inicio de una serie de pruebas que cambiarían para siempre la percepción del combate naval. Miren el video hasta el final y escriban en los comentarios lo que piensan sobre esta sorprendente historia. La idea que conduciría a las pruebas nucleares en el remoto atolón de Bikini no nació de un impulso repentino, sino de un clima de profunda incertidumbre dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Tras la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, muchos estrategas comenzaron a cuestionarse si cualquier armamento convencional tenía todavía sentido en un mundo donde una sola detonación podía aniquilar ciudades enteras. En los pasillos de las oficinas navales, esta duda generó un temor creciente a que el poder político recortara de manera drástica los recursos destinados a la flota, argumentando que los grandes buques ya no eran necesarios en la nueva era atómica. Fue entonces cuando Louis Strauss, representante de la Armada en el Comité sobre Energía Atómica, propuso una idea tan ambiciosa como peligrosa. Si la opinión pública y los líderes políticos dudaban del valor de los buques de guerra, la única manera de disipar esas dudas sería someter a una flota completa al impacto controlado de un artefacto nuclear. Según Strauss, si no se realizaba un experimento como este, proliferarían discursos que señalarían la supuesta obsolescencia de las fuerzas navales. Y con ello, se justificaría reducir su tamaño y capacidad. Para una institución que había sostenido durante décadas el orgullo marítimo de la nación, aquella perspectiva resultaba inaceptable. La propuesta fue analizada con cautela. Algunos altos mandos temían que un resultado demasiado negativo pudiera convertirse en un argumento en contra de la flota y no a su favor. Otros, en cambio, veían en esta prueba la oportunidad perfecta para demostrar que los buques podían resistir incluso el arma más temida jamás fabricada. Tras semanas de debates, la Armada aceptó el desafío, consciente de que los riesgos eran enormes, pero convencida de que su prestigio dependía de ello. El siguiente paso consistió en elaborar una lista de buques destinados a convertirse en blanco de la prueba. En un plazo de apenas 2 meses, se reunieron entre 80 y 100 embarcaciones, algunas de ellas veteranas de batallas recientes, otras ya consideradas obsoletas, y varias capturadas al final de la guerra. La operación recibió un nombre simbólico:
Crossroads. Un cruce de caminos entre la tradición naval y el futuro incierto, dominado por la energía nuclear. Ahora solo faltaba un escenario lo bastante alejado, seguro y controlable para ejecutar el experimento más polémico de la posguerra. La selección del lugar donde se llevaría a cabo el experimento nuclear representó uno de los desafíos más complejos de toda la operación. Las autoridades necesitaban un espacio remoto, completamente aislado y bajo control estadounidense, capaz de albergar una flota de enormes dimensiones y de soportar el impacto ambiental, político y logístico de una detonación atómica. Las exigencias eran numerosas y estrictas, ya que cualquier error podía poner en peligro a poblaciones cercanas o comprometer la validez científica de las pruebas. Por esta razón, se analizaron múltiples regiones del Pacífico antes de llegar a la decisión final. Uno de los requisitos más importantes era que el área seleccionada se encontrara a más de 300 millas de la ciudad habitada más cercana, garantizando que la onda expansiva, la radiación inicial y el posible desplazamiento de nubes contaminadas no representaran ninguna amenaza para asentamientos civiles. A su vez, era imprescindible que existiera una base aérea cercana desde donde despegaría el bombardero encargado de transportar la bomba, y que el atolón dispusiera de un anclaje natural amplio y protegido, con al menos 6 millas de extensión, para organizar y posicionar la flota objetivo con precisión milimétrica. Otro factor clave consistía en la previsibilidad meteorológica. Los científicos buscaban un clima estable que permitiera controlar en qué dirección se moverían los materiales radiactivos liberados por la explosión, y que facilitara registrar los efectos sobre los buques, sin que fenómenos atmosféricos alteraran los resultados. Las lluvias repentinas, los vientos cambiantes y las corrientes inestables podían transformar un experimento calculado en un incidente incontrolable, de modo que solo unas pocas regiones cumplían todas estas condiciones de manera satisfactoria. Entre las opciones analizadas, el atolón de Bikini se destacó rápidamente como el candidato ideal. Ubicado en un punto remoto de las Islas Marshall y bajo administración estadounidense, ofrecía un enorme lago interior que permitía colocar los buques de manera ordenada y protegida. Sin embargo, había un inconveniente moral y político de enorme peso: la presencia de 167 habitantes nativos que vivían de forma tradicional en aquel conjunto de islas. Su comunidad llevaba generaciones asentada allí, lejos de los conflictos internacionales, ajena a los avances que estaban transformando el mundo. En marzo de 1946, representantes de la Marina se reunieron con los habitantes del atolón para explicarles que su hogar sería necesario para un experimento crucial, en teoría destinado a garantizar la paz futura y evitar nuevas guerras mundiales. Les prometieron que el traslado sería temporal y que podrían volver una vez completadas las pruebas. Confiando en esas palabras, la comunidad aceptó abandonar su tierra y fue trasladada al atolón de Rongerik, situado a más de 120 millas de distancia. A partir de ese momento, Bikini se convirtió oficialmente en el escenario del experimento nuclear más observado y debatido de la época. Durante los meses siguientes, el atolón de Bikini se transformó en un gigantesco laboratorio militar flotante. La magnitud de la operación requirió una movilización logística sin precedentes en tiempos de paz. Centenares de buques comenzaron a desplazarse desde bases estadounidenses, japonesas capturadas y puertos europeos para formar lo que pronto sería conocida como una auténtica flota fantasma. El objetivo consistía en reunir una cantidad de embarcaciones tan variada y representativa que los resultados del experimento pudieran aplicarse a cualquier tipo de combate naval futuro, desde operaciones costeras hasta enfrentamientos en mar abierto. En total, se reunieron más de 240 naves entre buques objetivo y embarcaciones de apoyo, una cifra que habría sido impensable sin una planificación rigurosa. Entre estos colosos, se encontraban 4 acorazados considerados obsoletos, 2 portaaviones que habían servido durante la guerra, 2 cruceros de gran porte, 13 destructores, 8 submarinos
y numerosos transportes y unidades auxiliares. Estas embarcaciones, aunque ya no todas eran útiles en combate, representaban diferentes estructuras, blindajes y tecnologías que permitirían estudiar cómo resistía cada tipo de casco la energía liberada por una detonación nuclear. La presencia de buques capturados otorgó un aire aún más simbólico a la prueba. Entre ellos destacaban un acorazado japonés, que había sobrevivido a los últimos meses de la guerra, y un crucero alemán de reputación temible que había participado en algunas de las operaciones más conocidas del conflicto europeo. Estas naves, que antaño habían sido enemigos formidables, se encontraban ahora alineadas como silenciosos testigos de una nueva era, en la que los armamentos tradicionales debían demostrar su capacidad para sobrevivir, frente a una amenaza sin precedentes. La operación no se limitó a los buques. Para comprender mejor los efectos de la radiación y la onda expansiva, se incorporaron animales de diferentes especies, como cabras, cerdos y ratones, que serían distribuidos por las cubiertas y los interiores de las embarcaciones. Científicos, médicos y técnicos prepararon cada espacio con precisión casi quirúrgica, instalando cámaras, sensores y equipos de medición capaces de registrar en segundos lo que, de otro modo, habría sido imposible de observar. Todo debía realizarse con la máxima exactitud, ya que un solo error podía invalidar meses de preparación o comprometer la seguridad de miles de participantes. El número de personas movilizadas para la operación fue asombroso. Más de 42,000 hombres y mujeres, entre militares y civiles, se trasladaron a la zona para colaborar en la logística, la observación científica y la seguridad. Nunca antes un experimento militar había sido anunciado con tanta anticipación y asistido por tanta gente, lo que convirtió a Bikini en un escenario único donde se mezclaban la intriga científica, la tensión militar y el morbo mediático de presenciar una explosión nuclear controlada. Entre todos los buques reunidos en Bikini, ninguno generaba tanta expectación como el célebre crucero alemán, que había navegado por medio mundo durante la guerra, y cuya reputación lo acompañaba incluso después de haber sido capturado. Su historia era tan compleja y llena de episodios dramáticos, que muchos observadores lo consideraban casi un personaje en sí mismo. Un veterano que había sobrevivido a bombardeos, persecuciones, tormentas y enfrentamientos en los que otros navíos no habían tenido la misma suerte. Su sola presencia en la flota fantasma otorgaba al experimento un simbolismo especial, pues representaba a una era que estaba a punto de ser sometida a juicio por el fuego nuclear. El crucero, botado a finales de la década de 1938, fue concebido para misiones exigentes en el Atlántico y el Báltico. Su entrada en servicio se retrasó tras sufrir daños en un ataque aéreo británico, pero una vez reparado, se unió a una ambiciosa incursión destinada a romper las rutas comerciales aliadas en el Atlántico Norte. Aunque el plan original preveía navegar con escolta adicional, la urgencia obligó a partir solo junto a un enorme acorazado, formando una dupla temida por la Marina británica. El cruce del Estrecho de Dinamarca marcó el inicio de una persecución naval intensa. Pese al secreto de la misión, un barco sueco y luego aviones británicos detectaron a los alemanes, provocando una operación de intercepción a gran escala. La niebla constante obligó a confiar en radares aún imperfectos. En un primer encuentro, el crucero identificó a 2 buques británicos y respondió con rapidez. El acorazado alemán disparó con tal potencia que inutilizó su propio radar, dejando al crucero como guía principal y pieza clave en la batalla. El choque final llegó el 24 de mayo, cuando toparon con un crucero de batalla y un acorazado británicos. En la confusión, los británicos concentraron su fuego en el crucero alemán, pero este logró escapar indemne de aquel infierno de acero y fuego. Después de la dramática batalla en el Estrecho de Dinamarca, el crucero alemán emprendió en solitario una de las travesías más arriesgadas de toda su carrera. Con su gigantesco acompañante gravemente dañado y obligado a dirigirse hacia la costa francesa, el crucero quedó solo en aguas infestadas de patrullas enemigas
que buscaban venganza tras la destrucción del famoso crucero de batalla británico. La misión original de interrumpir el comercio aliado seguía vigente, pero ahora debía ejecutarse sin apoyo, con máquinas fatigadas y con una tripulación plenamente consciente de que cada milla hacia el Atlántico suponía un paso más hacia una posible emboscada. Los días posteriores estuvieron marcados por una tensión constante. El crucero logró interceptar varias transmisiones que confirmaban que unidades británicas estaban desplegadas en una amplia red con el propósito de atraparlo. A pesar de la presión, el buque mantuvo un rumbo audaz, esquivando convoyes y zigzagueando entre rutas comerciales donde cada avistamiento podía desencadenar un combate fatal. Sin embargo, el destino intervino cuando una avería en la maquinaria principal redujo de manera drástica su velocidad, privándolo de la maniobrabilidad necesaria para mantenerse lejos de las patrullas enemigas. Ante aquel contratiempo, los oficiales tomaron la difícil decisión de dirigirse hacia la Francia ocupada, para evitar quedar varados en mar abierto. La llegada a puerto no significó un respiro inmediato. Apenas unas horas después, el puerto fue bombardeado por aviones británicos que intentaban neutralizar al crucero antes de que pudiera volver a desplegarse. Aunque resultó dañado, el buque consiguió sobrevivir gracias a la robustez de su estructura y a la disciplina de la tripulación, que contuvo los incendios y evitó que se inundaran compartimentos críticos. Las reparaciones duraron varios meses, tiempo durante el cual la nave fue sometida a constantes alertas aéreas que mantenían a los marineros en un estado de agotadora vigilancia. A comienzos del año 1942, una nueva orden cambió su destino. El crucero debía unirse a dos acorazados en una maniobra arriesgada conocida como la famosa Carrera del Canal, cuyo objetivo consistía en trasladar a las unidades hacia puertos alemanes a través del estrecho controlado por fuerzas británicas. Aquella operación fue un ejemplo de audacia táctica, ya que implicaba navegar casi a la vista de la costa enemiga bajo el riesgo permanente de ataques desde el aire, desde el mar e incluso desde baterías terrestres. Sorprendentemente, el crucero consiguió atravesar la ruta sin sufrir daños graves, reforzando su reputación de barco con una suerte casi sobrenatural. Más adelante, mientras servía en Noruega, el buque volvió a sobrevivir a ataques de submarinos británicos e incluso a un torpedo que llegó a impactar en su casco sin enviarlo al fondo. Aquello demostró una vez más que su resistencia no era fruto del azar, sino de un diseño robusto combinado con una tripulación experta, capaz de responder con rapidez a cualquier emergencia. Sin embargo, los bloqueos británicos impidieron que regresara a Noruega para nuevas operaciones, y por ello, fue reasignado al Báltico, donde pasó a desempeñar tareas de entrenamiento y apoyo en el tramo final del conflicto europeo. La columna avanzaba entre árboles oscurecidos por la humedad de la madrugada, y aunque el bosque parecía en silencio, cada paso despertaba la sensación de que algo podía irrumpir desde cualquier sombra. El olor a tierra mojada y hojas trituradas se mezclaba con los rumores sobre movimientos enemigos, que aumentaban la tensión mientras algunos aseguraban haber visto destellos entre los troncos. El comandante decidió no detener la marcha, convencido de que quedarse quietos solo los haría más vulnerables. Al acercarse a un pequeño claro, una inquietud recorrió la formación. Un crujido brusco en el flanco derecho hizo que todos tensaran las manos sobre las armas, y el comandante ordenó silencio total. Avanzaron con extrema cautela mientras la luz del amanecer apenas lograba atravesar la espesura, pero esa claridad no aportó calma, porque la certeza de ser observados crecía con cada paso. Antes de reorganizarse por completo, un movimiento en el flanco izquierdo anunció el ataque. Un estampido desgarró la quietud y los hombres se arrojaron al suelo buscando cobertura. Las balas pasaron tan cerca que el aire vibró, y entre la maleza se distinguieron siluetas enemigas moviéndose con rapidez. El comandante ordenó fijar posiciones y responder con precisión, evitando disparos inútiles. Poco a poco, la disciplina sustituyó al miedo. El combate se intensificó, mezclando disparos, gritos y ramas quebradas. Uno de los flancos cedió unos metros,
pero logró reorganizarse gracias al fuego de apoyo de sus compañeros. El olor a pólvora impregnó el aire mientras el enemigo intentaba presionar por varios puntos. Sin embargo, al comprobar que la columna no se desmoronaría fácilmente, los atacantes comenzaron a disminuir el fuego hasta retirarse de manera ordenada, como si su objetivo hubiera sido medir la resistencia española. Tras el combate, todos permanecieron inmóviles, temiendo una segunda emboscada. El comandante inspeccionó el terreno y envió 2 patrullas para verificar la zona. Mientras tanto, los hombres atendían a los heridos y revisaban sus armas con una concentración casi ritual. Cuando los exploradores regresaron, confirmaron que el enemigo se había replegado con intención clara, posiblemente para retrasar la marcha antes de un enfrentamiento mayor. Consciente del riesgo, el comandante ordenó seguir avanzando con una formación más abierta. El bosque adquirió un tono más sombrío mientras el sol descendía, y las señales de actividad enemiga reciente, huellas frescas, ramas rotas, restos de fogatas, aumentaron la preocupación. El comandante envió un mensaje urgente a la retaguardia, porque todo indicaba que más adelante los esperaba un choque de gran escala, uno capaz de poner a prueba incluso a los soldados más experimentados. El avance continuó con un ritmo cada vez más tenso, porque a medida que la columna se adentraba en la zona donde las huellas frescas se volvían más numerosas, el aire adquiría una densidad inquietante, como si los árboles observaran en silencio a los hombres que pasaban bajo sus ramas. El comandante ordenó reducir aún más el ruido, y cada paso se volvió calculado, porque todos comprendían que el enfrentamiento que intuían desde hacía horas estaba ya muy cerca, como una puerta que debía abrirse sin remedio. El bosque terminó de forma abrupta, y la columna salió a un claro amplio cuya forma recordaba un anfiteatro natural. Allí, desplegada en una formación sólida, una fuerza enemiga numerosa bloqueaba la ruta con evidente intención de forzar un combate frontal. Los españoles se detuvieron un instante, conscientes de que aquel terreno abierto podía convertirse en un peligro extremo. El comandante avanzó unos pasos y ordenó adoptar posiciones defensivas, pues la retirada ya no era una opción. Durante un momento de absoluta calma, ambos grupos se observaron desde la distancia, midiendo determinación y fuerza. La calma se rompió con una descarga repentina que obligó a la columna a desplegarse por el borde del claro. El intercambio de fuego creció rápidamente, rebotando entre los árboles. A pesar de la inferioridad numérica, los españoles demostraron disciplina férrea, aprovechando el terreno y avanzando por sectores para mantener la iniciativa. El combate se prolongó entre gritos, humo y un estrépito que parecía envolver el claro entero. En uno de los flancos, un grupo español logró abrir una brecha en la línea enemiga, y esa ruptura inclinó la balanza. El comandante ordenó entonces un avance coordinado que obligó al enemigo a retroceder de forma creciente y desordenada, hasta desintegrarse por completo y dispersarse entre los árboles como una sombra derrotada. Cuando el último eco del combate se apagó, el silencio regresó al claro, aunque no como antes, sino cargado de la sensación de haber superado una prueba monumental. Los hombres respiraron profundamente, conscientes de que aquella victoria no solo les permitía continuar su misión, sino que además confirmaba que su disciplina, su valentía y su unidad eran capaces de imponerse incluso en los entornos más hostiles. El comandante observó el horizonte con una mezcla de cansancio y determinación, sabiendo que aún quedaba trabajo por hacer, pero también que aquel día quedaría grabado en la memoria de todos como un testimonio del esfuerzo colectivo. Al finalizar, el comandante reunió a sus hombres y les recordó que eran parte de algo más grande que ellos mismos, algo que merecía cada paso, cada sacrificio y cada decisión tomada en aquel bosque. Y mientras la columna retomaba el camino, el claro quedaba atrás como un escenario que había visto enfrentarse 2 voluntades, y donde la firmeza española había prevalecido una vez más. Y ahora que has llegado hasta aquí, si esta historia te ha atrapado, apoya el canal con un like.
Deja tu comentario para saber qué opinas de este episodio y suscríbete para no perderte las próximas historias.